Las promesas de Jesús son el motor que nos impulsa a avanzar, aun cuando el camino se torne difícil. Él no nos dijo que sería fácil, pero sí que valdría la pena. Vale la pena, vale la pena. Un programa para conocer el valor de seguir a Jesús. Vale la pena. Transmisión, hola, estaba apagado, ahí me encendí. Buenas tardes a todos, gracias a aquellos que se van sumando a la transmisión en vivo. Claro, no hicimos prueba de sonido antes. La locutora no prendió el micrófono. Faltó ese micrófono probar y bueno. Muy bien, bueno, ¿cómo sí. están? Muy bien, contentos, estamos pegados a la estufa, pero acá un sábado más vale la pena. Excelente, Gaby. Bien, gracias a Dios, feliz de estar un sábado más acá, pero bueno, aún con el frío estamos acá valientemente emponchados, pero bien, con el favor de Dios, dándole una hora de bendición a todos para estar todos juntos en un mismo sentido. Muy bien. Lo veo tomando mate a Rean. Acá, siempre al lado del mate. No, bien, contento de estar acá con ustedes y poder disfrutar, ¿no?, de esta hora y compartir la palabra del Señor, acá con el frío, disfrutando. No sé de qué hablas, no se siente el frío. Está en toda nuestra mente. ¿Cómo estás, Albert? No es frío, es ausencia de calor. Está muy bien explicado. Necesito imaginarse. presencia de calor, por favor. Claro. De nuevo. Es verdad. Imagínate el calor, es sensación térmica, sensación. No, es terrible, es terrible. Hoy vamos a hablar algo de sensaciones. Hoy vamos a hablar de sensaciones, un mundo de sensaciones. No. Un mundo. Claro, maravilloso todo. Vamos a hablar de las emociones, ¿o no, Valen? Sí, ¿cuántas emociones tenemos, no? Hace unos días se está viendo mucho una película, que bueno, ahora más adelante vamos a traer unos datos, pero se está hablando, ¿no?, de las emociones, de emociones nuevas, qué nos pasa adentro, qué pensamos, qué sentimos, así que bueno, hoy vamos a traer dos. Dos. Porque hay muchas. Pero hay ¿Dos películas o dos? No, dos emociones. Dos emociones que vamos a traer hoy a la mesa para, charlar juntos. Me gustaría ese uso rojo. Bueno, si fuera de la película sería Furia. Sería Furia. No sé, bueno, está para hablar sobre el enojo y la furia, distintas emociones que generan problemas.
Muy bien, bueno, vamos a hablar de eso. Siempre Gaby nos trae una frase para compartir. La invitación es que te quedes con nosotros, a que nos hagas compañía y que, por supuesto, si ingresás a la transmisión en vivo, también tenés la posibilidad de escribir allí abajo, dejar tu mensajito. Siempre es lindo poder leerlos, ¿no es así? Así es, como también acá lo hicieron nuestros pastores, el pastor desde Villa Gesell, te invitamos a que te comuniques con nosotros y que seas parte también del programa. Tenemos un número de teléfono que es el 223-6218-990 y redes sociales como Iglesia de Cristo Refugio de Paz en Facebook y en Instagram, y también Vale la Pena RDP, al cual te puedes sumar y participar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Vale la pena ser valiente. Vale la pena seguir a Jesús. Seguir a Jesús no solo vale la pena, vale la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces esta charla. Recién Vale nos decía que seleccionamos 2 emociones a raíz, ¿no? También y como excusa, hablando de esta película, que no viste todavía, Belén. No la vi, la quiero ir a ver. O sea que no podemos spoilear nada. No, por favor, la 1 la vi, me encantó, pero la 2 no, que bueno, es Intensamente, esta peli que hace ya unos días está en los cines de nuestro país, pero se está hablando mucho, y es más, a veces estoy en redes sociales y ponen como clips de la peli. No, y es es como, terrible. no quiero ver nada, no quiero ver. No, la verdad, hay que decir que tuvo un éxito rotundo la peli, y en el primer fin de semana que se estrenó recaudó 295 millones, lo cual fue un éxito, superó a otras películas que habían alcanzado un récord, ni bien se estrenaban, pero llama la atención porque en algún punto se analiza distintas emociones que sentimos todos, ¿no? ¿Y cuáles son las emociones seleccionadas para hoy? Hoy las emociones que vamos a hablar son envidia y ansiedad, estas 2 emociones nuevas que aparecen en la mente de Riley, que es la protagonista de esta película animada, pero que no es solamente para niños, sino que también para los grandes, deja mucho, cosas para pensar, ¿no? Para que nos hacen reflexionar, por eso tuvo tanto éxito, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a tener a la mesa estos 2 temas, ¿no? Estas 2 emociones, la ansiedad y la envidia. ¿Qué tal? Son fuertes, ¿eh? Son fuertes, decís, Son fuertes, sí. sí. La envidia me parece una... La ansiedad también, todas son. Cómo nos van formando, ¿no? Porque son parte de nuestra vida, ¿no? Y chocamos con esas cosas y hay que ver cómo las podemos sobrellevar. Y con la palabra, mucho más. Sí, Una conlleva a la otra también. ¿Te parece? La ansiedad, sí, a veces atrae mucho la envidia, porque la sensación de lo que se ve en la película, y bueno, y en la vida uno lo va viendo en la vida de uno cotidiano, y sí, la ansiedad a veces se confunde con la envidia, y bueno, en eso se trata hoy el tema, y bueno, vamos a explayarnos, y estaría bueno que todo aquel que tenga algo para decir también que lo exponga, y bueno, lo charlemos todos juntos, ¿no? Muy bien. Bueno, es cierto que en esta historia de esta película es como que la ansiedad y la envidia trabajan juntas. No vamos a decir más nada, ¿no? Vale, Por no te favor. pongas mal. Yo estoy Por pidiendo favor. desde antes del programa, por favor, no Hay me 2 tiren el personas final. acá que la quieren ir a ver. Acá por 2 favor. personas que ya la vieron y 2 Claro. personas que la quieren ver. Pero bueno, por lo que sé, por lo que me han contado, Solo eso. solo eso, Solo eso. la ansiedad, la ansiedad parece como un personaje todo, no sé cómo describirlo. Bueno, que es Alocado. claro, así como, ay, sí, bueno, alocado, sí, esa es la palabra. ¿Cómo te imaginas la ansiedad? Así. Y la envidia me mata porque aparece como un muñequito re tierno. Es re tierno el muñequito de la envidia, como re bonito, y uno dice, no, la envidia es re fea. Pero la envidia parecía como súper, súper lindo, ¿no?
Claro, con los ojos tiernos, chiquitos. Ya le estás contando a toda la gente cómo son. Pero no, a ver, eso aparece en los trailers. Yo lo que digo es lo de los trailers. Ok. Más que eso no. Pero, a ver, no vamos a hablar solamente de la película, sino también de lo que nos Claro. sucede y mucho más Tal cual. de lo que dice la palabra acerca de eso, que es lo que nos interesa a nosotros y es la solución o qué debemos hacer, ¿no? Yo pienso eso, como un tema que se habla, que está en las calles y que todos lo estamos viendo. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa el Señor sobre esto? Y cómo debemos nosotros, como hijos de Dios, también atravesar por estas cosas, ¿no? Porque uno es hijo de Dios, pero también puede tener envidia, también puede tener ansiedad, también puede tener un montón de estas emociones que existen y que están, pero ahora cómo uno las puede atravesar, cómo uno puede enfrentarlas y cómo puede seguir adelante, ¿no? Es que uno es un ser humano que tiene distintas sensaciones, como decía Álvaro. Y sí, y tiene emociones, uno responde de distintas maneras. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez cometieron algún error por ansiedad? Acá yo voy a... Ah, mirá cómo hace el micrófono, me encanta. Sí, muchas. ¿Se considera una persona ansiosa? Yo sí. Siempre. Me encanta porque Renzo quedó... No, yo creo que no. No sos ansioso, no. Yo Albert, no tampoco. yo creo No, yo- que sí son bastante yo tranquilos. no soy ansioso. No, Igual no. no... Soy más de meditar las cosas Por eso antes mismo de la ansiedad encararlo. con él. Por ahí en algo específico, digamos, voy a comprar algo, lo estudio, lo veo. Igualmente, analizo. la ansiedad también trabaja por dentro. A veces no se exterioriza. Sí, obvio. Me mandan a hablar algún tema que Ah. tenga que hacer por ahí acá en la iglesia y eso también trabaja de una manera interna, aunque no lo demuestre. Le ha ido muy bien, ¿o no, Gaby? ¿Eh? ¿Vos qué pensás? Le ha ido muy bien igual. Sí, le ha ido muy bien, excelente. No, aparte que yo te digo, fui una mujer muy ansiosa, porque lo fui, gracias a Dios, y con él me controlaba mucho porque él siempre me pone el freno. No, me ha dicho, mirá, vamos a pensarlo, vamos a verlo, pero vamos ya a comprarlo. De esa clase de persona, de querer comprar ya las cosas. Pero Y él también es una persona que mide. Claro, por otro lado dice que la ansiedad puede describirse como una sensación de miedo, temor, inquietud o desesperación. No sé Sí, es cierto. en Sí, qué sí. área. Son síntomas que pueden ser desagradables y que pueden llevar a una persona a un tener error. ataques de pánicos después a la larga. Bueno, hoy en mi trabajo en la radio también hablábamos un poquito de los ataques de ansiedad, ¿no? Claro. Que se están viendo hoy y hay muchos casos y bueno, en esta película también se lo muestra, pero no te cuento más. Yo como que aplico la mirada de no digas Basta. nada. Está bien. En cualquier momento te desconecta el teléfono. ¿No les pasó? A mí me pasa quizás que como que tengo que decir algo rápido y a veces No te les creo. pasó que por ansiedad dijera una palabra y no era la correcta o no debías dar esa opinión o no era necesario decir nada en ese momento y ahí metiste la pata. Bueno, así Puede ser. como esas cosas tan pequeñitas que pueden llegar a ser bueno, soy ansioso o quiero hacer algo ya y no espero. Hemos hablado un poco, ¿no? de los tiempos de espera que son buenos en la vida, aunque no nos gustan. Hablamos de la paciencia y creo que la paciencia es lo contrario a la ansiedad, ¿no? Se va desarrollando. Se va desarrollando a medida que uno en mi caso voy creciendo, ¿no? La ansiedad yo la pude superar con la paciencia, pero mientras tanto en mi juventud fui muy ansiosa, gracias a Dios con la palabra y el apoyo de mi esposo fui calmando esa ansiedad de a poco, no de golpe, porque también la ansiedad estaba Claro. por encima de las cosas y estaba como en primer lugar. Y eso es lo que uno va a regir en el crecimiento. ¿Qué es lo que va a poner en primer lugar de las emociones? En primer lugar, yo lo tenía ansiedad, quería comprar esto, quería comprar aquello, por si las dudas, y no. Entonces, el concepto es razonar, pensar y evaluar si realmente era necesario las cosas. Y a veces eso te lleva a tener, a veces, dificultades. Yo, gracias a Dios, tuve el apoyo de la palabra, que gracias a Dios, y de mi esposo. Pero en otros casos
empieza las enfermedades de preocupación, de equivocación, y ahí empieza el encierro de uno mismo, ¿no? Ujú. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ansiedad? Vamos a ver, hay un pasaje bíblico en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echen toda su ansiedad sobre Él, está hablando de Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y cuando dice echen o depositen toda su ansiedad a los pies de Dios, a Jesús, no está negando que uno puede llegar a tener ansiedad en algún momento, ¿no? Porque bueno, viste que alguno dice, no, pero yo soy cristiano y leo la Biblia y a mí yo tengo todo paz, amor. No, Mentira. ansiedad y envidia no. Mentira. Es mentira. Son sentimientos que pueden aparecer, pero está en nosotros qué hacemos con ellos. Y ahí es cuando no dejamos que algo avance para que no se convierta en esto que decía Albert, en algo ya medio patológico, en que la ansiedad gobierna nuestra vida, nos puede llegar hasta enfermar, porque la ansiedad genera cuadros también Sí, de es complicaciones en el cuerpo, ¿no? Más allá de un ataque en sí y demás. En Salmo 119, capítulo 119, versículo 28, dice, fíjate lo que escribe el rey David, alguien que tenía una comunión con Dios súper linda, que estaba allí siempre rodeado de música, porque le decían el dulce cantor de Israel, y hacía música y salmos escritos por él. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Y ahí le pide a Dios, susténtame según tu palabra. Fíjate cómo en muchas ocasiones, si vemos y repasamos la vida de David, él tuvo que atravesar momentos muy difíciles, en donde había mucha incertidumbre, porque a él se lo unge como rey de Israel, pero fue perseguido, estuvo escondido mucho tiempo, generó su propio ejército con gente que estaba también en la misma condición que él. Y obviamente yo entiendo que en algún momento habrá sentido una ansiedad. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Hay cosas, situaciones que nos generan esa ansiedad. Pero allí está el consejo en la palabra de depositar esa ansiedad delante de Jesús. Y ahí habla de búsqueda. ¿Ustedes qué creen que es esto de echen toda su ansiedad sobre Él? ¿Qué será hacer eso? Echar toda la ansiedad. Algunas veces uno no lo hace, pero es como cuando va al papá y le pide algo y lo desea de corazón, un hijo que va hacia el padre y le pide algo de todo corazón, de echar todo y saber, y uno se despreocupa. Esa sería la de echar todo, pero el humano me parece que algunas veces más a medida que vamos creciendo, es como que le ponemos todo a nuestro Señor, pero de vez en cuando queremos meter nuestra cucharita, nuestra ayuda. Y yo veía otro ejemplo, por ahí, no sé si veía el pueblo cuando manda a los 12 espías, toda esa historia hermosa que van los 12 espías, regresan y los mandan a investigar cómo era la tierra prometida. Y llegan y había 10 que ¿qué influyeron en el pueblo? ¿Qué incentivaron? ¿Qué le dijeron? No, está lleno de gigantes, la tierra está buena, está lleno de gigantes, las ciudades son fortificadas. ¿Y qué pasó en el pueblo de Israel? Empezaron a desarrollar esa duda, esa ansiedad. Y en Números 14:1, donde dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Esto no sería como un síntoma o un principio grupal de pánico producido por lo que los 10 espías trajeron? Porque la verdad tuvieron esa reacción todo el pueblo. Y ahí Moisés y Aarón, que eran los líderes en ese momento, querían poner paños de agua fría, como decir, no, si Dios lo prometió. Claro, en aquel momento creo que también ahí influye otra emoción que es el miedo, ¿no? El miedo también, podemos hablar también del miedo y la ansiedad. Cuando oímos algo que no es lo esperado, quizás, en aquel momento a ese pueblo Dios les había dicho que esa tierra iba a ser de ellos y le van a conquistar.
pero el reporte era totalmente negativo. O sea, eran más ellos, los contrarios, Claro. y la fuerza era muy poca para poder vencer. Y ahí estaba, bueno, la fe o el reporte y las palabras. Hay una prédica de Ninos, ¿te acordás? Que habla del Ruaj. Cuando se pierde el Ruaj, que perdés todo tu, no sé, ¿cómo lo podemos llegar a explicar? El ruaje es el espíritu. Claro, Eso como es. que se decae tu espíritu por una palabra contraria, ¿no? Eso pasa también y genera emociones, miedo. Bueno, algo Inquietud. interesante es que como hijos del Señor podemos atravesar momentos de ansiedad y uno lo charla ameno, ¿no? Y está bueno, pero pasarlo es realmente difícil. ¿Y qué hacer en un momento así, no? Quizás te encontrás, no sé, en tu día a día y hubo algo que te causó esta inquietud, esta angustia, ¿no? Así decía una de las definiciones, se puede traducir como angustia, como preocupación. Y yo pensaba, ¿no? Hay un versículo que está en Proverbios, si no me equivoco, que dice que el nombre del Señor es como una torre fuerte, que cuando los justos corren a Él están a salvo. Entonces, yo en momentos de mi vida que he tenido así de preocupaciones, o no sé si ha llegado a ser ansiedad o puede ser que sí, pero siempre recuerdo ese versículo, que es, bueno, corre al Señor, ¿no? Y es como parar todo, dejar todo lo que estás haciendo o pensando y decir, bueno, Señor, voy a vos. Y quizás no tendríamos que llegar a ese punto, porque quizás nuestra comunión tendría que ser más con el Señor, ¿no? Nuestra búsqueda tendría que ser más, pero si llega a pasar que uno se encuentra en esos momentos, tenemos una salida ahí con el Señor, ¿no? De decir, bueno, Señor, te ruego que pongas tu paz, que concentrar nuestros pensamientos en Él y que Él nos va a cuidar y saber que en Él estamos a salvo. Hay un versículo que me gustaría leer en Lucas, capítulo 12, versículo 24, cuando Jesús habla justamente sobre el afán y la ansiedad. Y me encanta porque, bueno, habla sobre preocuparse sobre lo que comemos, sobre lo que nos vestimos, sobre nuestro físico, cosas que nos preocupan a todos, qué vamos a comer, qué nos vamos a poner, quién no se preocupa por eso, quién no se afana o quién no le agarra ansiedad por estas cosas. Y me encanta cómo Jesús tan simple decía en el versículo 24 en la PDT, dice, fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. Y creo que resumen esto, ¿no? En saber cuál es nuestro valor frente al Señor, cómo Él nos ama y cómo Él nos cuida y saber que con Él estamos seguros. Cuando uno es consciente de eso, bueno, puede volver a estar en calma, ¿no? Y esa ansiedad baja, esos niveles de ansiedad se calman. Es una bendición este tema. Y pensaba en lo que decía Valen y lo que decía Albert. Valen lo del afán, ¿no? De pensar, ¿no? En lo que hay que conseguir, tipo, y eso genera ansias, ¿no? Dentro. También porque yo creo que la ansiedad va mucho por dentro, ¿no? Porque a veces hay una persona ansiosa que quiere hacer algo ya en el momento, pero a veces también va por dentro, ¿no? Y va lento, tal vez trabajando y generando problemas, porque tal vez la ansiedad ya viene por el pensar, ¿no? Tal vez, bueno, el otro sentimiento que íbamos a hablar, de la envidia, tal vez que nos genera que alguien tenga algo y nos ponemos a pensar por qué hace esto y por qué yo no. Entonces, yo veía mucho también en Job, ¿no? Una persona que vivió muchas cosas en su vida y que había perdido todo, ¿no? Que había perdido los hijos, toda su casa, toda su riqueza, y la esposa ya estaba medio en contra, ya la tenía, y veía en el capítulo 7 de Job que dice, no es toda la vida humana una lucha, nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. Y después dice, tumbado en la cama pienso cuándo llegará la mañana, pero la noche se larga y doy vueltas hasta el amanecer. Entonces yo creo que la ansiedad también provoca, ¿no? Eso de estar ansioso todo el tiempo y provocar que no podamos dormir, ¿no? Que provoque problemas a largo plazo, ¿no? También que nos afecten y que nos cause que no busquemos, ¿no? Que estemos ahí siempre pensando en lo que va a venir mañana y en todo lo que tengamos que hacer siempre. Ese afán, ¿no? Que viene siempre. Es verdad eso.
Bueno, se hablaron tantas cosas, no sé por dónde enganchar. Había una frase también relacionada a lo que era la envidia, Gaby. Sí. La frase es... A ver. Dice así. Acá está. Dice, la envidia no siempre es lo material. A veces la gente siente celos por tu responsabilidad, tu espíritu, tu energía, tu esfuerzo y tu gana de superarte. De eso se trata. ¿Por la qué frase. seleccionaste esa frase? Porque seleccioné porque la envidia es un rol muy importante en lo que es cotidiano, en lo que es en la gente que tenemos alrededor. Yo soy una persona que observo mucho y veo cuando veo lo hablo en torno a mi familia, ¿no? Obviamente, que es uno tiene ejemplos más que nada en lo que tiene alrededor. No tengo ejemplos como el ejemplo de ustedes o así, sino de uno que ve cotidianamente. Y he visto que la envidia, cómo ha superado en la gente que uno ama y cómo ha sido encabezado en la vida de ellos de una manera que han dejado un montón de cosas o han perdido muchas cosas por llegar a tener algo que no lo logran con facilidad, sino con mucho esfuerzo y perdiendo muchas cosas, ¿no? Y la autoestima y el respeto por otras personas también. Porque también la envidia hace que te ciegue de una manera, no lo voy a decir en lo que es la película, pero te ciega de una forma en el hecho de que solo importa lo que vos querés hacer. No importa el que está al lado, ni siquiera tu marido, ni tus hijos, ni la opinión de los demás, sino que yo tengo que superarme a cierto nivel mejor que la otra persona porque yo puedo llegar a eso. Y lo voy a llegar a hacer y lo voy a lograr de todas maneras. Que no está mal superarse, que no está mal alcanzar metas, pero no porque otro la tiene. Claro. Yo quiero eso que tiene el otro. Eso, quiere el otro. No es una necesidad tampoco, porque con lo poco que tiene puede ser feliz, pero no le alcanza. Uh-huh. Entonces tiene que superar. Entonces ahí entra el rol de que se ciega y entra la envidia en un papel que juega el 100%. Y yo lo he visto y a uno que uno ama a esa persona entristece, porque vos ves que con tan poco que tiene puede ser tan feliz y disfrutarlo de una manera tan especial. Y la envidia llega a hacer eso, a querer superar a otra persona que amás, que está en tu entorno, pero de una manera que la otra persona no le preocupa. Uh-huh. Lo más lindo es que la otra persona no lo tiene en cuenta. Por eso yo creo que tenemos que tener bien clara nuestra identidad. Y de eso también hablamos muchas veces y se nos habla mucho. Nuestra propia identidad en Cristo, quiénes somos para Dios también. No tenés que necesitar ser suficiente para otro, aunque solemos buscar eso. Porque solemos buscar agradar a quizás a alguien que amamos, agradar a pares, a grupos, agradar a, no sé, a quien sea que admiremos quizás también. Y podemos en esa búsqueda agradar, sí, no está mal, pero cuando en el agradar nos perdemos a nosotros mismos, ahí creo que está el error. Bueno, y es uno de los temas que se tocan, ¿no? Hoy. Por allí se veía como la envidia con la ansiedad trabajando juntas hacían perder la identidad que se había construido a lo largo de un tiempo, ¿no? Me hace cara. No estoy contando nada, no te estoy contando nada. Pero es verdad que si uno tiene en claro quién es y quién quiere ser y para qué somos para Dios también, ¿no? Es que ¿Qué valor nos da Él? Uno siempre quiere agradar a la gente. O sea, si uno no quisiera agradar a nadie, claro, no sé, sería... Claro, como que si vos querés a las personas que te rodean, querés agradar, querés hacer cosas que le agraden. Claro, y no está mal agradar. Claro, el tema está cuando se genera como un deseo de ser superior al otro, ¿no? Me lo imagino de esa manera, ¿no? Como, por ejemplo, yo estoy acá con Marina y
quizás la admiro, pero ¿qué pasa cuando yo quiero ser superior? O sea, como pasarte, ¿me entendés? Ahí yo creo que entra la envidia. Porque está bien... O llegar a ser igual Claro. también. También entra la comparación, porque uno se pone como al par del Claro, otro. pero ahí está el costo. Claro. Si te pones a ver, querer llegar al nivel de Marina, ¿a qué costo? ¿Entendés? Acá Anto nos dice en la transmisión que en el trabajo existe mucha envidia. Es cierto, ¿no? Bueno, ahí yo no puedo hablar porque yo trabajo de mi casa, entonces y, como que soy mi Renzo, equipo de trabajo, Soy pero yo. ahí hablen ustedes. No sé, en los trabajos sucede competencias, no sé, qué comparación. No, yo no lo tengo porque estoy con mi cuñada, somos yo y él nada más. En el trabajo, y puede ser que haya envidia. Sí, Pero es que algunas veces la envidia está la presente envidia en está todos lados. presente en todo momento y en todo lugar. Vos vas en el ámbito del laburo, del trabajo, en la escuela, en la misma iglesia. Tal cual. En la iglesia, En la donde iglesia. hay grupos de Que gente, por ahí, claro, grandes o pequeños, la envidia puede estar entre hermanos. cual. Vos fíjate, la primer muerte relatada en la Biblia fue cual. luego de que la envidia actuó entre dos hermanos. Tal Ahí cual. estaba Abel y Caín, una ofrenda aceptada por Dios, la otra no, porque Dios veía que había algo que estaba que mal. estaba haciendo mal. Sí, ¿Por sí, qué sí. a él lo aceptaron en y el a mí no? corazón, claro. ¿No? Fue eso, fue O porque le él gustó sí. más el de él y Claro. el mío no tanto. Encima era el hermano menor. En cierta Peor manera, todavía. nosotros somos hermanos dentro de la iglesia Claro. y puede haber esa envidia. Mm. Que por ahí el tema es poder decir, la tengo, la empiezo a trabajar. El tema, Reconocerlo, claro, y reconocerlo y, trabajarlo. tratar de ir a los pastores y que ellos te empiecen a encaminar dentro del camino. Porque son hermanos, entre hermanos también hay envidia en una casa. En una casa. Y en un ámbito como es la iglesia, que somos varios hermanos, por ahí hay una diferencia de decir, ¿y a este por qué? ¿Y a este por qué no? ¿Y por qué yo no? Porque empieza a trabajar el enemigo en la cabecita, ese muñequito que se te pone arriba del hombro y te empieza a trabajar, lamentablemente, y a comer el coco, como diría. Pero bueno, ahí también no se está valorando las bendiciones que uno tiene también, ¿no? Apreciando en demasía lo que el otro tiene. Yo quiero ser como ella, quiero ser como él, quiero alcanzar a tener lo que él tiene, entonces tengo que lograrlo. Y en ese lograrlo estás perdiendo quizás vos, que no está mal lograr cosas. Claro, obviamente. como personas tenemos cierta identidad y la identidad a la que tenemos que imitar y aprender es a nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí algunas veces nosotros no estamos, yo no estoy, voy a decir correctamente. El otro día el pastor Ramón en la enseñanza enseñaba del dominio propio mismo, de que antes él reaccionaba de una manera y ahora con el Señor de otra manera. Y algunas veces uno en un segundo se olvida de todo eso y por ahí el otro día con el percance que tuvimos, dentro de uno se produce una amargura porque nos robaron una bicicleta, una de mis hijas estuvo en el medio, dos de mis hijas. Gracias a Dios tengo que valorar que no le pasó nada. Y bueno, doy gracias de eso, pero dentro de esos segundos aparece esa reacción de poder, de querer reaccionar como seres humanos. Y ante cierta situación nos tenemos que parar y decir, restaurar, como no me acuerdo ahora cuando le restauró la oreja el apóstol, que le corta y Jesús se la restaura. En ese momento él reaccionó de esa manera. No tiene que ver con esta emoción por ahí, pero en cierta manera tenemos emociones y las tenemos que ir trabajando, allanando con la palabra. Lamentablemente la identidad a la que tenemos que seguir es a nuestro Señor Jesucristo, que anduvo perfectamente. Porque hay que decir la verdad. Así es. Hacemos la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez hiciste algún error o cometiste algún error por ansiedad, por apurado, por ansioso? Nos gustaría saber si nos quieren dejar un comentario, pero la semana pasada estuvimos preguntando en la iglesia, agarramos así a hermanos desprevenidos y les hicimos la pregunta. ¿Alguna vez hiciste
o cometiste un error por ansiedad, algo que obviamente que no sea súper grave, ¿no? Que sea algo para reírnos, para contar, para aprender también y para compartir juntos. Vamos a ver este video sobre algunos errores cometidos por ansiosos. ¿Alguna vez cometiste un error por ansiedad? Sí, varias veces. ¿De qué tipo, por ejemplo? Por apurarme y me choqué un auto en una esquina. No. Sí. Un auto. Doblé con la camioneta, la blanca, la grande, y arranqué el paragolpe. ¿Por qué sentías que estabas ansioso? ¿Que querías llegar a un lugar? Sí, tenía que estar en un lugar, ya tenía que estar y no llegaba y salía apurado. ¿Algún error que hayas cometido por tener ansiedad? Que vos digas, ¿por ansioso cometiste error? Y uno ahora me acuerdo laboral. Me acuerdo uno laboral de ansiedad, de uno termina el colegio y querer empezar ya tu nueva etapa de emprendimiento, de tener tu propia plata, cosas de uno que va creciendo, te involucras en trabajos que no tenés que estar a veces. Y no son de edificación, obviamente, porque te terminan alejando del Señor. ¿Algún error por ser ansioso? ¿Te pasó? Yo tuve uno con Lautaro, tuvimos uno con mi compañero, porque nosotros éramos un poco más chicos y queríamos ser prosperados, que necesitábamos, sí, efectivo. Y nos juntamos y dijimos, ¿qué podemos hacer, no? Se nos ocurriera cortar el pasto a las casas. Y nosotros agarramos la máquina, llenamos el bidón de nafta hasta arriba, y bueno, fuimos, tocábamos las manos, antes de que la gente salga, el susodicho me decía, ¿cuánto le cobramos? ¿Cuánto le cobramos? Íbamos a una casa, nos decían que no. Bueno, ¿qué pasó? Estuvimos toda la tarde dando vueltas, buscando una casa y nadie nos dijo que le cortemos. Y obviamente después, con los años, nos dimos cuenta de que Dios no nos mandó a hacer eso, sino que nosotros quisimos hacer algo para ansiosos. Y bueno. ¿Pues encontraron otro trabajo? Nada, sí, gracias a Dios sí. En otras cosas Dios nos está rebendiciendo y bueno, pero nos enseñó, yo creo que nos quedó de anécdota, como los discípulos, hemos estado buscando pescar toda la noche y ellos tampoco. Tenían que pensar bien antes de hacerlo y encarar un trabajo diferente. Por ansiedad, por uno querer hacer, bueno, nos frustramos, pero después aprendimos. ¿Algún error que hayas cometido por ansioso? ¿Que yo haya cometido por ansioso? ¿En qué ámbito? ¿Te consideras una persona ansiosa en principio? Sí, claro, sí. Trato de no parecer, pero sí. De disimular. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Algún error que vos digas, esto lo cometí por ansioso? Me metí antes de tiempo, hice esto, el otro dije. Porque eso me ha pasado un montón de veces. Con la música. ¿Sos músico, tocás? Me adelanté una nota, sí, tenía que esperar un tiempito más y toqué una nota que no era. Pero bueno. ¿Crees que es por ansiedad? Sí, por ansiedad, porque querer tocar rápido y estábamos muy emocionados. Vamos a hacer preguntas. ¿Alguna vez cometiste un error por ser ansiosa? ¿Crees que sos ansiosa? Sí, soy ansiosa, sí, lo reconozco. ¿Algún error que vos decís, esto lo cometí por ansiosa? Y hablar antes de tiempo, seguro. Eso de decir, mi humilde opinión. Claro, y después te arrepentís. Pero sí, pasa. Betty, ¿algún error que hayas cometido por ansiedad? Que vos digas, esto fue por eso. Unos cuantos a esta altura de mi vida. ¿En qué área, por ejemplo? Quizás en el trabajo o con la familia, por apurada. ¿Hay que pensar más antes de hacer o decir? Hay que pensar más y cerrar más el... Muy gracias. De nada. Muy bien, bueno, ahí estábamos escuchando lo que nos contaban los chicos, ¿no? Acá se ríe en la transmisión. Lucas dice, jaja, buenísimo el tema de ansiedad, bendiciones. Por fin habló Lucas. Lo agarramos, fue el primero que agarramos Lucas desprevenido. Chocó un auto, así No. arrancó de una. Y sí, yo choqué un auto por ansiedad. Bueno, pasan cosas, ¿no? A veces uno va apurado, rápido, quiere llegar y bueno, pasan esas cosas. No pasó nada tan grave, pero... ¿Puedo decir una ansiedad mía? Teníamos que terminar un baño chiquito, el inodoro y bidé comprar y mi ansiedad fue más grande que esperarlo a Alberto. Y lo compré. Cuando Alberto lo vio le encantó y dice, se asomó del baño y me dijo, gorda, ¿qué? Le digo, ¿qué pongo, el inodoro o el bidé? Y yo le digo, las dos cosas. No, te vuelvo a preguntar, ¿el inodoro o el bidé? Y yo le vuelvo, no sé por qué me le pregunta. Me dice, pues si pongo el inodoro no entra el bidé.
de tan grande que eran. Ah, eran gigantes. No. Y bueno. Esa fue la ansiedad mía. No esperar no al esperarlo. consejo. Está bien, bueno, ahí tenemos una historia. Yo digo, ¿con qué no va a venir? No. La cara de Albert fue. Guarda. Y sí, bueno, es que a veces nos pasa, cometemos algún error o nos apresuramos. ¿Cuándo se dice, estoy ansioso? ¿Cuándo qué? ¿Qué pasa dentro mío? Quiero que algo Pase ya ya. llegue, Sí, quiero sí, que algo ya. suceda, quiero que hacer algo ya. Estoy ansioso porque se viene tal situación. Y podés Entonces, cometer errores. claro, pero es que estamos en una sociedad acostumbrada a la inmediatez, a todo ya, a pedilo y llega en minutitos. Pedido ya. Pedido. No, no. Bueno, claro, entonces eso se sí. traslada a nosotros. Es más, me hace acordar a que... Comida rápida. Claro, es que hoy en día, por ejemplo, las marcas compiten en eso. Mientras más rápido, mejor. Mientras más rápido sea el proceso, más rápido sea la entrega, todo lo más inmediato es mejor. En las redes sociales pasa. Vos querés hacer un video que sea viral, hace un video corto. Si es muy largo, la gente se aburre y se va del video. Los primeros 3 segundos tienen que ser los mejores. Si no, tu video no lo va a ver nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué tampoco? No voy a todos los tips que te tiré en un segundo para... No, pero son cosas que está estudiado para mucha gente, para casi todos, que manejamos ese nivel de ansiedad, ¿no? Y cada vez, algo que escuché estos días, es que cada vez la capacidad de atención es menos. Y cada vez prestamos menos atención en menos tiempo, ¿no? Y es como una cadena, que una cosa va llevando a la otra. Porque todos cada vez más estamos con estos niveles de ansiedad y es como que, bueno, hay que saber frenarlos, ¿no? Saber hacer unas pausas, poder frenar y poder calmarnos un poco los niveles de ansiedad. Claro. Pero ahora también pensar en el tema de los errores. Podemos cometer errores por ansiedad. Eso también hay que tener cuidado. Claro. Yo me olvidé de un chico. ¿Cómo te olvidaste? Mentira. Pero Ay, puede pasar, Dios. sí, uno como seres humanos querer todas las cosas ya, y como dice Valen, lamentablemente te lleva a cometer errores por ahí. Y ahí es cuando nosotros por ahí no, como dice la palabra, no echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y una vez el ser humano no comete ese error, no echando la ansiedad y apresurándonos y por ahí ganarle el tiempo al tiempo que no se lo puede ganar, lamentablemente. Bueno, hoy estamos hablando de ansiedad y envidia. Y envidia. Estas dos emociones. Acá veo en la transmisión que Ramón pone Salmo 73, 2 y 3. Dice Asaf. ¿Se acuerdan de la historia de Asaf? Claro, Asaf. Dice era un salmista, pero en algún momento quiso entrar a su corazón la envidia, nos pone. Es cierto, es más, fuimos a Villa Gesell y nos habló de esto el pastor Ramón. ¿Qué pasaba en el corazón de Asaf? Asaf era alguien que confiaba en Dios, era un joven en realidad, que estaba en la casa. Era uno de los músicos, ponele, ¿no? Si lo trasladamos a nuestros días hoy, muy fiel a Dios. Pero veía que quizás alrededor y en el mundo había gente mala, Injustos. que hacía maldades, que hacía malas acciones, pero les iba bien. Tenían dinero, tenían lo que querían. Y por ahí él no veía esa realidad en él, aún haciendo el bien. Y eso sucede a veces, ¿no? Tener envidia de aquellos que quizás uno ve una aparente prosperidad, una aparente felicidad, uno puede ver, abrís las redes sociales hoy y ves que están todos felices y todos tienen tantas cosas. Y a veces uno pone una parte, no es la realidad. Pone lo más lindo, lo que sale mejor. De nuevo de vacaciones, mirá dónde está. Otra vez, yo no me fui ni a Santa Clara. Claro. El vecino, con el vecino cambió el auto. No, ¿viste? Mirá vos. Situaciones Mirá vos. muy cotidianas. Mirá los zapatitos que lleva esa. Eso se la tiro a ustedes, chicas. Claro, No, las igual, mujeres también. Los hablamos hombres, los recién. hombres. Y a Los hombres Zaf también. le pasó eso. Casi, como dice, resbalaron sus pies porque estaba viendo el injusto cómo crecía y él dice, ¿yo? ¿Qué me está pasando? Y casi se cometió el error de resbalarse y compararse con esas personas. Y como decís vos, es algo relativo.
que Dios te lo va a proveer si lo necesitas. Lamentablemente lo va a proveer. No es lamentable, lo va a proveer si lo necesitamos. Hay que manejar la ansiedad. Paciencia. Tal cual. Renzo, ¿sos ansioso? No, dijiste que no. ¿La envidia cómo va por ahí? No sé, depende. Depende. No, Depende de qué. Creo, no, es muy importante, ¿no? De la envidia y mantenerla ahí controlada. Pero veía también acerca de esto, ¿no? De lo que obtienen otros, ¿no? Y de ser envidiosos con eso. Pero también yo creo, como decían, ¿no? Del trabajo. Creo que el trabajo creo que es un claro ejemplo, ¿no? A veces de cómo lo consiguen, en cuánto tiempo. Y veía la parábola de Jesús, ¿no? De los trabajadores que arrancaron desde la primera hora y los otros que trabajaron una hora y le terminaron pagando lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y decía, ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Entonces, los otros reclamaban, ¿no? Porque le paga lo mismo que a los que trabajaron una hora. Entonces yo creo que a veces la envidia, ¿no? nos ciega y no nos deja disfrutar lo que nos proveyó el Señor, ¿no? Lo que recibimos de parte de Él. Y a veces tal vez porque otros lo consiguieron en otro tiempo, más rápido, tal vez no lo disfrutamos, ¿no? No lo tenemos en cuenta y lo terminamos malgastando tal vez, ¿no? Y no disfrutando y poniéndolo. Y terminás, como diciendo vos, cuestionando a Dios casi. Sí. Por la envidia. Porque Sí, Dios también te va enseñando en el proceso de espera o de obtener algo a ir valorándolo, ¿no? ¿Cuántas veces en esto de la inmediatez tenés algo ya y después también es como que, bueno, ya lo tenés? ¿Y después? Y bueno, ¿qué hay después de esto? ¿Hay algo? O lo valoro, o lo cuido, o lo hago crecer. Hay distintas formas de ver algo también, ¿no? Nada. Yo creo que en realidad la charla de hoy nos sirve como para hacer ese autoanálisis primero nosotros y decir, bueno, ¿cuánto de estas emociones está activo en mí? Está haciendo ahí un... Es que aparecen, es que en cierto momento aparecen. Es que aparecen, tal cual. Aparecen y ahí es donde uno tiene que empezar a dominar, a tener el caballo, las riendas del caballo. Claro. Y Dios te da las herramientas como para poderlo llevar el caballo bien. Pero aparecen constantemente en el trabajo, en el estudio, en la vida, en la iglesia, en todo momento. Pero hay que saberlos controlar. Muy bien. Hablamos de iglesia. Iglesia. Te contamos. ¿A qué iglesia pertenecemos, Aler? Pertenecemos a la Iglesia Refugio de Paz, que en la ciudad de Mar del Plata nos congregamos los días martes y jueves a partir de las 18 horas en la calle Marconi 930, entre la avenida Libertad y la calle Maipú. Y mañana, en esta hermosa ciudad de Batán, estamos congregados a partir de las 10 de la mañana en la calle Pereda 4680, más conocida como Ex 163, a las 10 de la mañana. Muy bien. Bueno, ¿cómo cerramos este tema, Valen? ¿Qué Bueno. pensás? ¿Qué reflexión hacemos? ¿Y a Huguito no le preguntamos? No, dice que no. No, lo que pensaba es que estas emociones están en el alma, ¿no? Y es imposible que no aparezcan porque si no nos dio un alma, ¿no? Y el alma, nuestro pastor nos ha enseñado que hay que conquistarla, hay que ir venciendo estas cuestiones que aparecen, que están. Pero ahora me acordaba justo de este martes en la iglesia, el pastor nos habló acerca de hablarle al alma, ¿no? El rey David en Salmo 103 le hablaba al alma y le decía, bendice alma mía al Señor. Y creo que yo por lo menos me gustaría terminar con esto, ¿no? Sobre cuando aparezca la envidia, cuando aparezca la ansiedad o otras emociones que están en el alma, poder decir, hablarle a nuestra alma, y así como el rey David le decía, por ejemplo, en el versículo 2 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí podríamos entrar en la parte de la envidia, ¿no? Porque quizás estás sintiendo envidia por alguien o ves a alguien y sabes que te está causando envidia, aunque es feo reconocerlo, pero decir, sí, me estoy comparando, no me gusta quizás el éxito de esta persona y por qué yo no estoy así, quiero quizás tener lo que ella tiene, lo que él tiene, pero David decía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bendiciones, el que colma de bienes tus años. Es como que él le hablaba, ¿no?
al alma de todo lo bueno que Dios hacía con él en su vida. Entonces, claro, se hablaba a sí mismo. Creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Conforme a lo que el rey David hacía, que también veíamos, ¿no? Que tenía ansiedad, pero le hablaba a su alma y le decía, bendecí alma mía al Señor, y como que la ponía en su lugar, ¿no? La ponía en su lugar donde tenía que estar, que era bendiciendo al Señor y alabándolo. Creo que esa sería la salida, ¿no? Cuando nos haya que atravesar algún momento así, situaciones, circunstancias, bueno, hablarle al alma, decir, bendecí al Señor, que Él es el que te colma de bienes, ¿no? Y en Él es donde tenemos todo. Ahí creo que sería la salida. Yo termino con un versículo en Isaías 43:2, donde dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazarás. Y bueno, son situaciones en la vida que vamos a pasar y sabemos que Dios nos va a estar cubriendo en cada necesidad que tengamos. Y veía un ejemplo que el otro día decía, los barcos no se hunden porque el agua que los rodea, porque un barco en el medio del océano, sino por el agua que le entra. No dejemos que lo que te sucede alrededor te afecte y te agobie. Muy bien, bueno, nos quedamos con eso, Gaby. Sí, yo quería un versículo solamente tocar y decir, en 1 Pedro 5:7 en la NTV, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y en el 9 dice, manténganse firmes contra Él, contra esa ansiedad y esas preocupaciones, y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Todos pasamos ansiedad y sufrimiento y preocupaciones, pero cuando las depositamos en el Señor, qué distinto se ven las cosas. Eso es parte de la maduración de cada uno, del crecimiento de cada uno, y eso es lo que te lleva la palabra. Cuando a la palabra nos aferramos a esa firmeza y esa fe, te da mayor entendimiento el Señor. Y ya esas preocupaciones, ansiedades se mantienen más abajo de lo que se tendría que quedar y estancarse y empezar a surgir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Tal cual, ¿no? Es increíble porque todo nos lleva siempre a buscar al Señor, ¿no? A ir a Él como nuestro refugio, como nuestro lugar seguro. Y qué lindo que Él sea eso para nosotros, ¿no? Y que podamos recurrir a Él, porque es lo que Él espera también de nosotros, de sus hijos. Hay allí un momento en donde los discípulos ven a Jesús de una manera especial calmando la tempestad. Allí en los evangelios se relata, ¿no? Como Jesús dormía, no había ansiedad en él, estaba tranquilo, pero en ese barco pasaban cosas, ¿no? Y se levanta una gran tempestad, los discípulos se empiezan a impacientar y a temer, porque era tan grande esa tempestad que podían llegar a hundirse. Y Jesús ahí tranquilo, durmiendo. Cuando recurren a Él, Él no entiende por qué no tenían fe. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se despertó y les dio tranquilidad si Él estaba con ellos? No, Él esperaba que esos discípulos, esos hijos, esos amigos que Él tenía, puedan imitar su fe también, ¿no? Aún en esos momentos de tempestad. Y ahí está nuestro desafío, en poder, en principio, tratar de imitar su fe. Ellos no lo consiguieron y allí Jesús dice que le ordenó a la tempestad, ahí a los vientos, a que se detengan y se detuvieron, ¿no? Hermoso ese momento, esa historia. Y yo creo que eso es lo que hace Jesús cuando vamos hacia Él. Él calma la tempestad interna, ¿no? Que hay cuántas veces en nuestro corazón hay una tempestad, hay una guerra que se libra, y es eso que a veces sentimos y lo traducimos como todo esto que hablamos, ansiedad, nerviosismo, es eso que internamente está allí desordenado y que está esperando quizás ese orden de parte de Dios, y nosotros tenemos que ir en búsqueda de Jesús. Por eso te invitamos siempre a acercarte a Él y te hablamos de Él, porque es el único que en muchos casos puede cambiar, siempre puede cambiar las cosas para bien, para mejor.
¿Nos vamos? ¿Qué piensan? Me encanta No, porque ninguno se va moviendo el micrófono. Renzo. Tiene. Una bendición. Nada, una bendición. Para acá con ustedes, hablar un poco de estas emociones que nos afectan al día a día y no encontrar la paz en medio de la tormenta, ¿no? En el barco. Ahí también como el ejemplo de Pablo, ¿no? Que soltaban todas las cargas y él estaba orando ahí, compartiendo para que coman. A veces se pone fea la complicada, situación, generan tormentas dentro nuestro ahí, Y sí. que no nos permiten elegir correctamente y debemos, ¿no? Orar al Señor, buscarlo. Y vamos a terminar en la isla de Malta, ahí en ese refugio. Y vamos a poder regresar, ¿no? Con nuestro Señor y que nos ayude a superar esas pruebas, ¿no? Que nos pasan día a día. Me prometiste una visita a la isla de Malta, vamos. Bueno. Vamos ahí en un barco. Muy bien, para otro momento. Claro. Ahí se realiza Hacen el un viaje. vivo En Malta. El otro día vi imágenes de la isla de Patmos, la isla donde estuvo Juan, que escribió el Apocalipsis, y está todavía en ese lugar que hoy es turístico la prisión. se dice? Sí, en realidad sí era una prisión, sí, era un lugar en donde él estaba allí preso. Es como la isla de Martín García. Increíble, viste que quedan esos lugares históricos, me encantó. Bueno, se me hizo acordar con el tema del... Lo comento por decirlo. Marina quiere ir a ese lugar. Es que aparte está divino el lugar. Claro, como que lo preservaron tiene todo, una historia detrás también increíble. Bueno, si le quieren regalar un viaje a Marina, regalen a la isla de Palmos. Próximamente. Siempre muy normal ella, ¿viste? Palmos. Bueno, a donde sí tienen que ir es a la iglesia mañana, a las 10 de la mañana. Hace un ratito te estaba invitando Albert aquí en Batán, y si no, en la semana Mar del Plata, reiteramos la dirección. Marconi 930 a partir de las 18 horas, martes y jueves, entre la calle Libertad, la avenida Libertad y la calle Maipú. Y mañana, día domingo, en la calle Pereda, 4680, ex 163, que está en la ciudad de Batán a partir de las 10 de la mañana. Y yo de mi parte me despido y despedimos acá a nuestro operador Hugo, que estuvo haciendo el aguante. Así es, bueno, queremos saludar a nuestra pastora que nos mandaba un mensajito, nos dice que la salida a todo esto que hablamos está en Mateo 6. Nos deja la perlita final. Claro, ella nos deja el broche de oro. Mateo 6:33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, dice la versión Biblia de las Américas. Bástale cada día sus propios problemas. Muy bueno, un día la vamos a traer acá, me parece, ¿no? Sí. La podríamos traer. Es verdad, bueno, allí se explica, ¿no? Cada día tiene su propio afán. Y la ansiedad tiene eso de preocuparse demasiado por el mañana. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué cómo voy a enfrentar esto? ¿Y qué voy a tener? ¿Voy a tener algo? ¿Hay algo para mañana? ¿Qué va a pasar en este país? No sé, bueno, tantas cosas. Claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les van a ser añadidas. Nos quedamos con esas palabras. Nos quedamos con eso. Hasta el próximo sábado. Chao, chao.